de este sábado es Tengo miedo del futuro. Empezamos con una introducción base. Levante la mano todo aquel que jamás en la vida le ha dado miedo el futuro. ¿Nunca te ha dado miedo el futuro? Me llega. Quiero vivir la vida sin preocupaciones como mi amiguito. ¿Vos también? Nada, dame las manos. Creo que todos ahorita quisiéramos estar como ellos dos. Ahora bien, levante la mano todo aquel que al menos en algún punto de su vida le dio miedo al futuro. Ok, si enumeráramos la cantidad de veces que nos ha dado miedo a algo, estaríamos ya contando más allá del millón, creería yo. Nos dan preocupaciones, creería que desde que somos preadolescentes, que ya empezamos como a entender un poquito de qué trata el mundo, que ya no dependemos totalmente de nuestros papás o de nuestros criadores para que hagan todo lo que nos compete a nosotros. Por ejemplo, no pregunto, pero ¿a quién de aquí lo siguen bañando? No respondan. Esta está más fuerte, porque aquí capaz ustedes sí me responden que aún se los hacen. ¿A quién de aquí todos los días les hacen siempre la comidita? No respondan porque no queremos humillar a nadie. Ok, amén dicen por allá. Ok, cuando somos un poquito más independientes en el mundo y vamos conociendo un poquito más de las responsabilidades, es donde empieza a atacar un poquito esto que llamamos miedo. ¿Lo consideramos algo normal? Sí, si hablamos científicamente, el miedo es una respuesta fisiológica hacia alguna amenaza o hacia algún riesgo. Sin embargo, hay algo que sucede y yo he dictaminado 3 esquemas de los cuales considero que puede venir el miedo al futuro. Sí. Número 1, traumas del pasado. ¿Me escuchan bien? Lo mismo dicen, es broma, mejor. Yo me escuchaba fuerte porque yo grito y aquí pues sí, ¿verdad? ¿Me escucho mejor? Sí. Recapitulemos. Yo he dictaminado, según mi gran análisis cualitativo de la vida de las personas que me rodean y de la mía, que hay 3 causas más comunes para poder generar miedo al futuro en algún individuo. Número 1, mencioné traumas del pasado. Por favor, ahorita contengámonos, no lloremos, ya va a haber tiempo para todo. Número 2, tenemos también lo que son situaciones nuevas y complejas que podemos estar pasando en el presente. Y número 3, esto a nadie le gusta porque a nadie de nosotros nos gusta responsabilizarnos de nuestras acciones. Malas decisiones. Ok, vamos a ir desglosando cada uno. Primero, ¿qué son los traumas del pasado? Un trauma es alguna experiencia emocionalmente dolorosa que supera la capacidad de afrontamiento de una persona, dejando huellas profundas, escuchen bien, en su memoria y en su comportamiento. Estos eventos suelen tener una raíz generalmente en la infancia o en la adolescencia. Les pregunto, ¿hay algo de lo que ustedes sean conscientes ahorita que les haya generado una huella emocional dolorosa que hasta la fecha no les permita vivir felices? Y probablemente muchos me digan, no. Espérense que ahorita vamos a escarbar bien en sus pasados, en mi pasado, y vamos a poder entender por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos actualmente. Hay algo científicamente llamado el conductismo y tiene unas ramas que se le llama el comportamiento conductista operante y está el clásico. No vamos a hablar de ciencia, pero quiero que entiendan que hasta la teoría respalda que muchas veces nos comportamos por cómo nos condicionaron en nuestra infancia o en nuestra adolescencia. Les pregunto, ¿cuántos de aquí tienen mucho miedo a hablar cuando les preguntan algo? Porque cuando estaban chiquitos siempre les decían, vos cállate, tu opinión no vale. No voy a seguir abundando porque el punto no es lastimar, solamente es tratar de recabar dentro de nuestra historia de vida qué cosas nos han condicionado para ser ahora lo que somos. No hay que tomarnos
como que actualmente somos la mejor versión de nosotros mismos. Hemos mejorado tal vez muchas áreas de nuestra vida, pero siempre podemos seguir mejorando. Pero parte esencial para dictaminar algo del futuro es entender el pasado y vivir bien el presente. Por eso es una de las causas que he catalogado que puede llegar a incidir en tus decisiones, en tus temores, en tus virtudes que tomas en cuenta para lo que hagas más adelante. Ahora bien, quiero recordarte un personaje bíblico que creo que si todos ponemos mucha atención realmente a su historia, empatizamos mucho con él y hasta decimos, ay no, pobrecito, y yo por lo que lloro. ¿Nunca se han visto un TikTok que dice, yo hablando con Job sobre por qué me duele que mi novio me haya dejado? Y Job así de, y ese es tu problema. Los bíblicos sabrán qué historia tiene Job, ¿verdad? Pero es un chamaco traumadito, ¿verdad? Porque pobrecito le tocó vivir de una y de otra manera, pero algo que podemos tomar de bueno en su historia es que jamás dejó el lado de alabar a Dios. Ese lado lo caracterizó como un adorador que a largo plazo siempre se mantuvo en victoria sin importar las circunstancias que estuviera viviendo. Ahora bien, el personaje del cual les quiero hablar en esta causa es José. ¿Alguien me puede comentar quién fue José? A mí me da risa este nombre porque casi siempre confunden a un José con un Josué. Un churrito, vea, a quien me diga qué hizo José. A ver, piensen. Nadie le sabe. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ok, lo dice la Madeline. Fue un bola. Interpretaba sueños. Levante la mano, ¿quién piensa que sí interpretaba sueños José? Ay, qué seguridad sobre uno mismo, me llega. Felicidades, mi hermana, sí. Antes de ser un intérprete de sueños, era algo más. Era un hijo de casa. ¿Cuántos de aquí son hijos? Si no, no estuvieran aquí, para empezar. Ahora bien, José, narremos rapidito la historia. Aquellos que ya se la saben, nada más vamos a recordarlo un poquito. José, un hijo de casa, muy amado por su padre, empezó a ser detestado y envidiado por sus hermanos, al punto de ser vendido como un esclavo a otro pueblo. Ahora solo pónganse en la situación de él. Yo sé que los contextos históricos cambian. Solo pónganse en plan, ¿quién tiene hermanos aquí? Levante la mano. Ok. Nosotros entendemos lo que es que nos agarren de choleritos. ¿Quiénes son menores aquí? Levanten la mano. Cuando necesitaban papel para ir al baño, ¿a quién mandaban a llamar? Cuando querían que fueran a comprar la Coca-Cola para ir a comer al almuerzo, al chiquito. Pero cuando crecimos ya no nos dejábamos. Empezábamos a pedir dinero para hacer favores, ¿verdad? Bueno, nunca pude tener esa pauta, pero sí he escuchado muchas historias. Aunque tuviéramos unos roces que otros con nuestros hermanos, esta historia de hermanos creo que superó cualquier problema que hayamos tenido nosotros con nuestros propios hermanos. Llegaron al punto de vender a su hermano porque dijeron, no lo podemos matar. El objetivo principal era matarlo primeramente. Pónganse a pensar, ¿fueran capaces solo por envidia de matar a alguien que se supone ustedes aman y es su propia sangre? Y si dijeron que sí, vénganse, vamos a orar a ustedes por liberación, pero después del culto. Ahora bien, ¿qué creen que sintió José en el momento en el que fue vendido por sus hermanos? Fue el inicio de todo. Rechazo, dolor, miedo, porque ser vendido como esclavo no es que ibas a tener una vida bonita con otra familia. Ahora bien, pasó un montón de cosas conforme José fue creciendo. Sin embargo, el favor de Dios nunca se apartó de él, porque él nunca dejó de lado sus principios. Luego José llegó a grande. ¿Qué pasó cuando José llegó a grande? Vamos a narrar brevemente, ¿ok? Fue un hombre que realmente, sin importar las circunstancias, seguía a Dios y era obediente. Y llegó al punto después de pasar por la cárcel, después de pasar una vituperación, que vinieron al pobre, lo estaban acusando de algo que no hizo. No vamos a hablarlo, el pastor ya lo ha hablado en otras prédicas, muy fuerte.
llegó al punto de tener la posibilidad de dejar a sus hermanos fuera y que vieran qué hacían los pobrecitos o ser de bendición para ellos. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Pregunto. Yo cuando escuché de primera vez esa historia dije, no hombre, José, ¿qué te pasa? ¿Por qué los bendijiste? ¿Por qué fuiste bueno? Ahora bien, fue un trauma del pasado de José que yo puedo decir, no afirmo, la Biblia no lo menciona, pero en ese momento no creen que a José le dio miedo. Tenía dos opciones en sus manos y tenía todo el poder para hacer lo que se le diera la gana. Y decidió hacer lo correcto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso? Contrastemos nuestras vidas con otro ejemplo. Así tenemos muchos personajes bíblicos que nos van narrando cómo no debemos de reaccionar ante situaciones que por más que hayan afectado y dejado huellas en nuestras vidas, no debemos de tomar la decisión incorrecta. Luego he dictaminado otro punto dentro de esto mismo y es, cuando él fue rechazado, cuando fue vendido, abandonado, transformó su dolor en algo bonito que nosotros llamamos resiliencia, confiando en que Dios siempre iba a tener un propósito mayor a pesar de lo que él vivió. Muchos de nosotros reclamamos por nuestro pasado. ¿No les ha pasado? Señor, ¿por qué me hiciste vivir esto? No, que un Dios tan bueno va a ser capaz de hacer sufrir a su hijito. Y empezamos a tener muchos pensamientos así. Todo radica acá. Tengan cuidado con esto y con esto. Porque traumas de la infancia, de la adolescencia, todos hemos tenido, sin importar cómo ha sido tu vida. El problema es qué vas a hacer con ello. La segunda causa que he dictaminado para poder decir qué es lo que nos genera realmente el temor hacia el futuro son las experiencias novedosas que vivimos en la actualidad, que tal vez pueden ser complejas. Y el mejor ejemplo de esto, ¿quién ya tuvo su primer trabajo? Levante la mano. Pero trabajo remunerado, que te dieron dinerito. Ok, les pregunto, ¿cómo se sintieron antes de ir a ese primer día de trabajo? Ahora pregunto, ¿a quiénes no les metieron miedo para ir a la universidad por primera vez, para entrar a 9º grado, a bachillerato o pasar de kinder, por ejemplo? Las primeras veces en muchas situaciones que desconocemos totalmente cómo podemos funcionar, son complejas y nos da un cierto temor. Díganme lógicamente qué pasa. ¿Es algo nuevo un nuevo grado, por ejemplo? ¿Es algo nuevo un trabajo? Ha estado de por vida. ¿Pero por qué nos asusta? Ay, ¿cómo voy a ir? Y sentimos ese revoltijo en el estómago y estamos 3 horas antes en el trabajo porque es el primer día. Ya después de 3 años trabajando ahí, hasta llegas tarde. Ya les vi la carita a algunos, yo sé qué pasa. Ahora bien, ¿por qué las situaciones novedosas o complejas nos pueden dar miedo? Cuento una anécdota rápido. En esos momentos sentís que te ahogas, no pensás claramente. Simple y sencillamente, imaginemos esto. Estamos en ese templo y de repente las puertas y las ventanas se cierran. Los espacios en el techo se cierran. Y empieza a haber una gotera de agüita. Pup, pup. Pero después, no sé cómo, el techo se abre y ya no es una gotita, sino que es tremenda inundación. Recuérdense de la película del Titanic. Y todo esto se empieza a inundar. ¿Ustedes creen que en ese momento ustedes podrían venir y todo se está inundando demasiado rápido? Y ustedes podrían venir y, sí, bueno, sentémonos, pensemos qué puedo hacer para solucionar esta inundación. Y se ponen a pensar tranquilamente, mientras el agua les está llegando a la nuca, ¿cómo puedo salir de esta situación? ¿Verdad que todos lo hacemos? Ay, no sean mentirosos. Así se siente muchas veces cuando estamos enfrentando una situación nueva, compleja. Y en ese momento
hay algo que es demasiado atacado y es tu identidad. ¿Qué conforma tu identidad? Tus virtudes, tus debilidades, tus capacidades, tus fortalezas, tu seguridad sobre ti mismo. Y es aquí donde les iba a contar rápidamente una experiencia personal. Yo nunca sentí la vida académica en la universidad difícil. Que me daba mucha pereza es otro asunto. Aquí somos muy perezosos, pero el Señor nos ayuda cada día a tratar de cambiar. A lo que quiero llegar es que nunca había tomado tan en serio la palabra cuando decía que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados, y empieza a narrar sobre quién es nuestro enemigo. Ocurrieron muchos problemas dentro de mi ámbito académico y hubo un momento de desesperación. Colapsé, no supe qué hacer. Fue como que, ¿qué voy a hacer cuando salga de la universidad? No voy a encontrar trabajo, no voy a poder pasar todas las materias, voy a dejar todo, no soy capaz de absolutamente nada. Y empecé con muchos pensamientos negativos sobre mí misma. Incluso olvidé lo que Dios había hecho de mí. ¿Cuántos les ha pasado eso en algún punto? A mí me pasó con la universidad, ok. A todos nos ha pasado con cualquier cosa. Que no pensamos claramente sobre quiénes somos y sobre quién Dios dijo que somos y empezamos a aceptar las mentiras del enemigo sobre nosotros. ¿No sos capaz? No podés. Nunca has hecho eso. No vas a poder. Ese es solo un ejemplo. Quiero hablarles de este personaje que técnicamente la pasó similar, pero era una situación diferente. ¿Se recuerdan de Moisés? Resumen, Moisésito, vas a dirigir un pueblo para que salga de la esclavitud y yo lo haga libre. ¡Ay, qué fácil y bonito sonaba! ¿Qué dijo Moisés en ese momento? No puedo hablar, no puedo esto, y pongan las excusas que ustedes quieran que ustedes mismos y yo hemos puesto. Y así empezó Moisésito, no soy capaz, tengo miedo, esto y lo otro. ¿Qué caracterizaba a Moisés en ese momento? Les pregunto. Que tú puedas llegar a la victoria depende solamente de ti o que tengas a tu Dios Todopoderoso al frente tuyo. Es lo que más olvidamos en ese momento. No era que si tú puedes o no puedes, es que Dios en ti puede. Él puede reconocer nuestras debilidades, entrar en un estado de calma en ese momento, reflexionar y decirle, Señor, fortalécete en mi debilidad, no puedo solo. Y así fue como Moisés logró enfrentar ese miedo a liderar al tremendo pueblo de Israel, una tarea nueva y desafiante. Sabía que tal vez no tenía las habilidades en ese momento, sin embargo, el Señor a través del tiempo las iba a ir capacitando y fortaleciendo para que al final el propósito que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo sobre Moisés se pudiera cumplir. ¿Por qué no contigo? ¿Por qué no contigo y conmigo? Ahora bien, el último punto, y cierro con este, es malas decisiones. A este nadie le gusta y se los mencioné. Así que por favor no se me enojen, tratemos de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué malas decisiones nos han llevado a decir, me da miedo el futuro? No levanten la mano y no voy a voltear a ver, me voy a quedar viendo hacia aquí abajo. ¿Cuántos de aquí les ha ido mal en una relación de noviazgo? Porque aún siendo conscientes antes de tomar la decisión de ser novios, sabían que tal vez no era la mejor opción delante de los ojos del Señor. ¿Cuántas veces han sido conscientes sobre sus elecciones sobre el trabajo, que saben que les va a quitar todo el tiempo del mundo con su familia y con la iglesia? Saben que no los estoy viendo, no quiero dictaminar caras. Sabían tan bien que ese trabajo los iba a consumir y no le iban a dedicar el tiempo a Dios que necesitaban, y aún así lo tomaron. Y después el futuro da miedo, porque ya no puedes salir de ahí. Regularmente cuando logramos analizar sobre estas cosas, les pudiera dar más ejemplos, pero no quiero porque ya les vi algunas caritas y no quiero seguir dando ejemplos para que digan, sí soy, por 2, por 3, por 4. Cuando suceden estas cosas y las logramos analizar, ¿qué pasa? Sentimos culpa, vergüenza, tenemos miedo de repetir patrones,
que porque la regamos una vez, la podemos volver a regar. Y dejamos que el miedo domine nuestra mente al punto que el miedo toma las decisiones por nosotros y no nosotros mismos, direccionados por Dios, por supuesto. El mejor ejemplo que pude encontrar sobre esto era el rey David. Todos recordamos, David por la window está Betsabé. Pobrecito mi David. ¿A cuántos no nos pasa que la tentación de la vida, ahí está? Pero es que a veces uno como que le gusta llevarse muy bien con la tentación y piensa que pueden ser amigos. Pero no vamos por ese rubro. David la regó, estamos. Sí, la regó con Betsabé, pero la regó más al haber ingeniado un plan para matar a su esposo. Ok, llegamos hasta el pecado de matar. Chévere. ¿David sufrió consecuencias después de eso? Lamentablemente sí, y lo podemos ver en sus generaciones. Ahora bien, no nos enfoquemos en esas consecuencias. De cierto u otro modo, la justicia siempre se lleva a cabo. Sin embargo, ¿ustedes creen que en el momento que iba a nacer su hijo con Betsabé, no tenía miedo? No tenía miedo de lo que podía suceder y después de lo que el profeta le dijo que iba a acontecer. Se las dejo ahí. ¿Fue un miedo que surgió de repente o fue por algo que nuestras mismas decisiones provocaron? Ahora bien, sí es cierto, la pasó un poquito mal David. Sin embargo, algo que admiro de este hombre es que a pesar de haber fallado, él tenía un corazón tan hermoso y por eso la palabra dice que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Él no había momento en que le regara cuando ya estaba arrepentido y de vuelta a los pies de Jesús. Ahora bien, solo terminamos con esto. No olviden que arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de ruta. No que era un David, un llorón, que, ay Señor, la regué, upsis, no sabía y mandé a matar al esposo de Betsabé para quedarme con Betsabé, perdón, no sabía. Tampoco seamos como este ejemplo que acabo de dar. David comprendió su error y volvió a los brazos del Padre. Ahora bien, nosotros aprendamos de estas historias a no necesitar caminar en estas malas decisiones para luego afrontar este miedo futuro. Como conclusión, el miedo o el futuro se puede generar a través de muchas razones, pero si nosotros no analizamos cuál sería la posible causa, nunca vamos a dejar que ese miedo pueda salir de nosotros. Quiero que tomemos un tiempo y reflexionemos, hagamos esto de una manera dinámica. ¿Qué miedo has tenido últimamente que te está imposibilitando ser lo que Dios quiere de ti? Les voy a dar un último ejemplo que remate todos estos. Jesús en el Getsemaní, orando, sabiendo lo que iba a acontecer después de esa oración. Cierren sus ojos, imaginémoslo. Yo siempre se los narro, así que ya se lo deben de saber de memoria. Jesús orando, sabiendo que pronto iba a ser crucificado, vituperado, azotado. ¿Tenía miedo? Si ustedes hubieran estado en ese lugar, ¿hubieran tenido miedo? Y su oración fue esta: Padre, si se puede, Señor, se las parafraseo, no permitas que esto suceda. Tengo miedo. En otras palabras, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no fue su oración final. Le dijo: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Abran sus ojos. Cañoncito, ¿verdad? A pesar de saber la situación que le iba a acontecer, que por supuesto era un miedo lógico, les pregunto, cuando sabían que habían hecho algo mal en la casa, que habían botado un jarrón, quebrado un plato, yo no sé, y ustedes estaban solitos y sabían que sus papás a ley sabían que ustedes eran los que cometieron ese acto atroz, no tenían miedito.
Les voy a contar una anécdota rápida. Espero mi mami no vea esto. Mami, la amo. Una vez la regué. No me recuerdo qué había hecho en mi casa, pero es que yo tenía mucho miedo porque sabía que me iban a regañar. Y se dieron cuenta. Y fue como que, ¡y Dios mío, qué hago! Y entré en ese estado de pánico, ansiedad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lucho contra esto? Lo que viene va a venir y no hay nada que lo impida. ¿Saben qué hice? A los niños tápenles los oídos, no vaya a ser, apliquen las mismas mías. Fui corriendo, mi mamá dijo, Madeline, ¿dónde estás? Y yo así de, no iba a mentir, tenía más miedo aún si seguía haciendo la cosa más grande. Aquí en mi cuarto. Y escuché que ya venía en camino y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Agarré un cojín, me lo metí aquí, agarré otro cojín, me lo metí por atrás, agarré mis cobijas, me las metí en los pantalones, después me envolví en 3 cobijas más y me acosté en mi camita y me puse muchos peluches alrededor. Todo eso en 3 minutos, yo metí la pata. Cuando mi mamá entra al cuarto, ay no, es que no quiero que lo vea, perdón. Entró al cuarto. Ustedes saben que a veces a mi mamá le agarran como ataques de risa, porque, pues sí, ¿verdad? Esta situación no estaba que muy seria, que digamos. Entra y solo ve a un piojito así, envuelto en tremendos tanates. Y yo solo estaba, aquí estoy, mami. Solo la cara se me veía porque estaba envuelta en muchas cosas. Aún recuerdo cuál fue la impresión de mi mami. Mi mamá venía aquí y cuando entró por la puerta, solo se empezó a reír. Y fue como que, Madeline. Y ya no se aguantó. Y yo fui como que, ¿qué hago, verdad? Parate, me dijo. Dejó un ratito la risa. Y ahí la regó. Me paré y me vio así toda inflada. Parecía el oso de Kung Fu Panda. Literalmente todo así hecho bolita. Cuando me paré, solo se dio la vuelta, se fue a carcajear y ya no me regañó. No tuve castigo, no cincho, no ganchitos, todo bien. Ahora bien, esa situación me hizo reaccionar rápido, pero en todas estas, ¿con cuál la podemos vincular? Yo ya sabía mi futuro y era normal que me diera miedo, pero reaccioné. Les pregunto, ¿de qué manera van a reaccionar ahora? Pude introspeccionar y ya no volví a hacer lo que ese día hice, pero ¿ustedes qué decisión van a tomar ahora? Les voy a enviar un link en el grupo, levánteme la mano si alguien no está en el grupo de juventud. Mi amiguito, me le pasan el teléfono a mi amiguito, porfa. ¿Alguien más que no esté en el grupo? Tú. Emerson, ¿me haces el favor después de participar tú? Le prestas su celular a ella para que también participe. Ok, gracias. Vamos a hacer un debate rápido de 8 minutos máximo. ¿A qué le tienen miedo? A las cucarachas. A los ratones, ok. Quiero que analicen su niñez, su adolescencia, los momentos que están, los momentos que están pasando ahorita y puedan dimensionar qué tanto están afectando su realidad actual. Les voy a dar ejemplos y van a ser un poquito fuertes, pero quiero que entiendan que este link va a ser todo totalmente anónimo. Nadie va a saber quién escribió qué y entre todos vamos a confrontar estas ideas que estamos teniendo sobre nuestras situaciones de vida. ¿Cuántos de aquí, no me levanten la mano, pero analicen? Ya les envié el link. Pueden meterse y ahí pueden poner su situación. Piénsenla, analícenla. No sean tan detallados. El 24 de marzo del 2012 vino mi papá y no me quiso comprar un churro. Desde entonces yo ya no le pido nada a nadie porque sé que me lo van a negar. Me da miedo llegar a pedirle, gracias por la música, me da miedo pedirle algo a alguien porque sé que me lo va a negar. No sean tan detallados, pero si pueden, analicen una situación que les dé miedo a largo plazo. Me da miedo mi primer trabajo. Y este es uno de los ejemplos que les quiero dar. Papá y mamá toda la vida se pelearon. Me da miedo tener novio y repetir el patrón de mis papás. Otro ejemplo, no voy a ver a nadie.
Pónganse a pensar en sus vidas. Toda la vida mi papá le pegaba a mi mamá y después nos abandonó. Me da miedo casarme, repetir ese mismo patrón y que la persona con la que esté me vaya a abandonar. Siempre en mi familia me criticaron y me decían que yo no podía hacer nada. Y ahora que estoy empezando a querer lograr cosas, me da miedo desempeñarme, porque si fallo, lo que ellos dijeron de mí se va a convertir en realidad. Y así pueden tener muchas historias. No puede ser solamente de traumas de la niñez, pueden ser situaciones actuales. Y les voy a comentar una. No me vayan a linchar, pero yo no sé usar Excel. Y en mis redes sociales me empezaron a pedir trabajos de Excel y yo no sabía cómo hacer ni siquiera una tabla dinámica. Tenía miedo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a tener miedo del futuro por no dar el ancho? Muchas veces tiramos la toalla. Hoy quiero darles ese ánimo que antes de que tiren la toalla, recuerden quiénes son en Cristo. Por eso estamos haciendo esto. Vamos a escribir esa experiencia de la niñez, de la adolescencia, esa experiencia actual o esa mala decisión que llegamos a tomar, que nos hace pensar en tener miedo de repetir patrones o incluso de vivir esa experiencia. Anótenla sin ninguna pena, la vamos a debatir, solo yo las voy a ir leyendo, las voy a simplificar, no voy a leer tal cual ustedes lo han puesto para que, pues sí, ¿verdad?, no se sientan incómodos, y entre todos vamos a buscar la manera de confrontarlo. Hay una técnica psicológica que es cognitivo-conductual que ayuda mucho en este tipo de casos de temor o ansiedad al futuro. Se llama reestructuración cognitiva. Hoy lo que vamos a hacer es volver a ordenar nuestros pensamientos y todo aquello que no funcionaba, darle taca, 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 taca con la palabra de Dios. No hay nada mejor que fundamentarse en esa palabra viva y eficaz y hacerla nuestra. Si ya terminaron algunos y hay otros que no tenían la posibilidad de escribir, pueden pasar los teléfonos y prestárselos. ¿Hay alguien que falte? Levante la mano. ¿Quién falta de terminar de escribir? Están todos. Miren, hay varios. Entonces, si no están las respuestas completas, los voy a linchar. Ok. ¿Están listos? Esto es muy íntimo. Así que respetemos cada una de estas experiencias y solo me van a ayudar con esto. Háganse más cerquita. Todos así, ve, como que nos fuéramos a papachar. Acerquen sus sillitas. Hagamos un círculo muy, muy, muy cerradito. Intentemos analizar cada una de estas situaciones. Y si voy leyendo algo y ustedes plantean una posible solución, pídanme el micrófono. Hay algo que yo escucho mucho y realmente me genera desesperación y un poquito de enojo. ¿Nunca han escuchado esas prédicas de muchas personas que son motivadores emocionales, que no se basan en la palabra y que te dicen todo va a estar bien, vas a salir adelante, y solamente te dan los problemas pero no te buscan las soluciones? Hoy ya hablamos de las posibles causas. Es necesario que introspecciones sobre tu vida y reconozcas que sin Dios no puedes salir adelante. Pero aquí no solo tenemos a Dios, sino que tenés una familia en Cristo para poder salir adelante. Vamos a ir narrando cada una de estas cosas que ustedes han puesto. Ya voy a escribir la mía también. Y si ustedes sienten, les voy a dar un ejemplo. Me da miedo porque ando buscando trabajo y no sé cómo vaya a ser el primer trabajo. Alguien que ya haya pasado por el primer trabajo nos puede dar la respuesta de cómo poder afrontar ese miedo hacia ese futuro no tan lejano. Mañana es mi primera entrevista, por ejemplo. ¿Qué tips nos puede dar para poder afrontar ese miedo? Tengo problemas con mis papás, por ejemplo. No necesariamente tú has tenido que haber pasado un problema similar o lo mismo para que tú puedas responder. Ahora, a través de la sabiduría del Señor hacia cada uno de nosotros, vamos a ayudar a nuestro prójimo sin saber a quién estamos ayudando. ¿Amén? ¿Alguna duda? No. Si ustedes no me piden el micrófono, yo se lo voy a ir a poner. Así que mejor buxos, levanten la manita y participemos. Ok, voy a empezar con este. Espérenme que se me bugueó.
Ahora sí. Ay, se me volvió a buguear, perdón. Dame un segundito que me cargue. No me carga. Voy a empezar con un miedo irracional que he visto mucho, que medio logré leer acá. Tengo miedo a mi primera relación seria de noviazgo. ¿A alguien le gustaría opinar? Gracias. Primeramente, sí es un temor muy común. Mi consejo sería, primeramente, pedirle a esa persona a Dios, orar por esa persona y ser específica con Dios. Señor, yo quiero una persona así y así y así. Tú sabes al tiempo que yo deba de conocer a esa persona, al tiempo que esa persona va a llegar a mi vida, y pedirle ayuda al Señor para que, en ese caso, tú puedas ser esa persona también idónea para esa otra persona y así poder ser guiada con el amor y la ayuda de Dios. ¿Alguien más quiere dar un consejo en ese temor incierto? Algo que te puedo aconsejar. Bueno. Gracias, Michi. Me cuesta explicar, así que si no me entienden, ahí perdonen. Tal vez a veces yo he visto que la mayoría de las personas que son primerizas en los noviazgos, veo que siempre dan el todo por ellos. O sea, ellos a veces se llegan hasta morir por las personas y mi consejo es que no den todo. O sea, no se queden sin nada porque a veces uno tiene como el miedo de perder a las personas, pero uno se llega como a lastimar tanto porque piensas como que si se va me voy a quedar sola y voy a morir sola y así se... Así que mi consejo es no se desvivan por las personas porque si la persona se llega a ir, pues acuérdense que todo lo que pasa lo pasa porque Dios así lo quiso. Así que en conclusión no se desvivan por las personas. Sí, no se desvivan por las personas y tampoco no se desvivan. Los queremos vivitos y coliendo. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Lu? Pues primero mi explicar sería que primero nos tenemos que amar a nosotros mismos antes que a los demás. Y si uno ama a uno mismo, la persona que está a la par tuya te tiene que amar tal como es. Y así creo que una relación llegaría a bien y una madurez entre los dos en todos los aspectos, sea sexual, mental, familiar, porque todo eso afecta como a mujer o como al chico. Sentiría yo que también sería espiritual, que los dos estén igual, porque eso los ayuda más y esforzarse uno por el otro. Gracias. Cierro esta pauta, creo que nadie más quiere opinar en esta, diciendo, primero, tenés que ser consciente de quién sos. Segundo, qué es lo que querés. Tercero, y más importante, que te va a dar la pauta final, qué es lo que quiere Dios de ustedes dos. ¿Cómo así, Madeline? Ok, yo sé lo que yo quiero, sé quién soy, lo tengo clarísimo. Un ejemplo, ¿qué quiere Dios de este noviazgo? Un ejemplo, si realmente no van ni avanzando a 2 pasitos por minuto, ¿creen que eso quiere Dios de ustedes? Sus propósitos son buenos, agradables y perfectos. No tiene nada de malo que erremos. Sin embargo, con estos consejos que estamos dando entre nosotros mismos, me parece excelente que podamos tener en cuenta cada uno de estos antes de tomar decisiones. Este puede ir muy alianzado a la tercera causa de temor hacia el futuro, que era malas decisiones. Aquí también había leído otro antes que me dejara de cargar. Mencionaba, lo voy a parafrasear porque no me recuerdo, decía algo con respecto a tengo miedo
de repetir los mismos patrones de mis papás en mi futura relación. Aquí nos pueden ayudar tal vez muchos que ya estén en una relación de años de noviazgo, por ejemplo, o matrimonio. Me gustaría saber por allá si nos pudieran ayudar un poco también. Voy a tratar de explicar un poquito más lo que yo entendí de eso, porque aquí lo estoy parafraseando. Muy probablemente esta persona, no sé qué clase de problemática pudo haber vivido con padre o con madre de familia, qué sé yo. He escuchado mucho en casos de niños y adolescentes que hay violencia psicológica, que siempre hay violencia verbal también, que se tratan entre papá y mamá muy mal, y también a los hijos. Entonces, esta persona dice que le da miedo repetir ese patrón. ¿Qué pudieran aconsejar ustedes para el futuro? Y eso que aquí andamos rondando entre los 10 años a los 30, creería yo. Es una posible decisión del futuro, ahorita o en 10 años, pero no quita que sientan miedo. Es valorado y no es minimizado. Yo creo que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, rompemos todos los patrones, no solo los patrones en una relación, sino de que todos los tipos de patrones que puedan tener nuestros familiares. Por lo menos yo me crié en un hogar violento. Yo miraba, tengo así recuerdos cuando mi papá quizás tenía discusiones con mi mamá y todo eso, pero cuando yo llegué a los caminos de Dios, yo quería hacer todo diferente, todo absolutamente diferente. Y así fue, me casé y hasta el día de hoy pues no le he pegado a la Tati. No, entonces yo creo que ustedes, no le he pegado. Entonces cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, rompemos eso, rompemos cualquier maldición generacional y no tenemos que tener miedo porque Dios nos ayuda, nos da la sabiduría para poder tomar buenas decisiones y pues creerle a Dios y confiar en Dios de que esos patrones no se van a repetir en nuestra vida. No estar viendo el pasado de nuestra familia, declarar que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y que vamos a marcar la diferencia con la familia o en las cosas que nosotros hagamos. Muchas gracias, creo que nos lo dejó muy claro. Leo otro. Me da miedo no poder estudiar la carrera de mis sueños por falta de dinero. Creo que es un miedo válido. Muchas veces es bien difícil como jóvenes lograr vernos terminar algo que nos gusta, especialmente cuando es una carrera que nosotros sabemos que va a ser costosa. Y si bien es cierto, podemos decirle, Señor, toma el control y haz tú conoces, porque eso es cierto, el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, y lo hemos dicho muchas veces, entrégale a Él tus sueños, pero hay algo también que vos tenés que hacer, tenés que accionar. Si tenés miedo de que no vas a poder cumplir esa carrera por dinero, entonces comenzá a pensar qué es lo que puedes hacer para poder conseguir o el dinero o para poder conseguir una oportunidad quizás para eso. Hay muchas formas actualmente, becas, patrocinios, trabajos, hay tantas opciones que podés vos accionar para vos poder cumplir eso, y obviamente cada una de las decisiones que vas a tomar en cuanto a un trabajo, en cuanto a aplicar a una beca, en cuanto a aplicar a la Universidad Nacional, por ejemplo, y poder quedar y eso, obviamente cada uno de esos pasos vos tenés que confiar en Dios. Cada uno de esos pasos vos le tenés que decir a Dios, guíame, dame la sabiduría, Señor, yo quiero actuar conforme a tu voluntad, pero ya estás accionando vos también. No podés dejárselo todo solo al Señor, haz tú lo que quieras hacer, si tu propósito es y te vas a quedar con los brazos cruzados. Entonces el miedo está bien porque es como el inicio para que vos puedas desde ese punto decidir qué es lo que realmente vas a hacer y quieres hacer con eso para poder lograrlo. Amén. Gracias, Florcita. Voy con otro y creo que este es muy amplio. Les pido que también puedan colaborar porque todos tenemos vivencias totalmente diferentes, pero siempre nos ayudan. Tengo miedo de volver a mi pasado.
¿Alguien quiere opinar al respecto de este y ayudar al prójimo que está sintiendo miedo en este aspecto? Analicemos. ¿Cuál sería el consejo que le darías en base a tu propia experiencia a alguien sobre este temor? Empiezo yo. Cuando tenés miedo a tu pasado, les pregunto a todos, y también me pregunto a mí, ¿por qué tenés miedo? ¿Tenés miedo de no ser lo suficientemente fuerte para no afrontar el pecado? ¿Tenés miedo de no ser lo que otros esperaban de ti? ¿Tenés miedo de no cumplir expectativas y que al final la decepción te lleve a resurgir lo que antes eras? El viejo hombre. Primero dictaminemos cuál es tu temor en sí, porque en sí no es volver al pasado. Y les voy a comentar algo muy personal, porque es que aquí estamos para ayudarnos, y sí, si bien es cierto, somos una familia en Cristo y debemos de tener la confianza, totalmente, y soy partidaria de eso, que mejor que empezando uno mismo. A mí antes me daba mucho miedo volver a mi pasado. ¿Por qué? Porque yo no me sentía lo suficientemente fuerte para poder enfrentar la tentación. Me daba tanto miedo fallarle a Dios y no tener un segundo chance. ¿A cuánto nos ha pasado? Decir, es que si la riego, me van a olvidar y ya ahí a la iglesia ya no vuelvo porque realmente voy a hacer lo más sucio que alguna vez la iglesia haya pisado. Solo les doy mi ejemplo. No sé en su caso qué hayan podido haber sentido en esos momentos de tener temor de volver al pasado. Y mi mejor consejo y esta reflexión de tener temor hacia el futuro era basado en Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es mi respuesta y mi consejo. Si bien es cierto, puedes fallar. Sí, puedes volver a caer tal vez. Puedes volver a tu pasado en algún momento de debilidad. Pero mi consejo es, cuando más sientas anhelo de volver, o cuando la situación esté tan difícil que te está llevando al borde de volver, recordá que no estás solo. Recordá que hay un Dios que te ama y que te insta a que te esforces, porque Él sí cree en ti, cree que vales la pena y cree que todo el trabajo que Él mismo ha estado haciendo en ti va a ser perfeccionado por Él mismo. Entonces recuerda estas palabras: esfuérzate, sé valiente. Escuchen, no temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a tener miedo si es normal hasta cierto punto? Y es que aquí está la clave, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. No importa si al final no tienes el dinero para una beca universitaria, si no tienen tus papás el dinero para la próxima mensualidad de tu escuela. No importa si no estás dando el ancho financieramente. Lo único que te debe preocupar es si la presencia de Dios sigue contigo. Porque si sigue ahí, no hay por qué temer. Hay una canción que me gusta mucho que dice: si Dios no tiene miedo, ¿por qué yo he de temer? Si Dios no se preocupa, ¿por qué me preocuparé? Si Él todo lo sabe y todo lo puede, voy a estar bien. Si la quieren escuchar, se llama ese es de Redimidos. Se lo pueden mandar al grupo. Era como Voy a estar bien, de Prisma, con Kim Richards, de Un Corazón. Voy a la siguiente. Tengo miedo a llegar al matrimonio con la persona equivocada, pero también a lo que más temo es alejarme de Dios hasta el punto de ya no sentir temor ni remordimiento. Tomémoslos como dos pautas y con estos 2 puntos cerramos. 1, tengo miedo a casarme con la persona equivocada. ¿Alguna ayuda? ¿Cómo saber escoger a tu idóneo?
Easy peasy, eso se lo respondo yo. Si desde el inicio no tenés una seguridad completa, y eso lo aprendí ayer, ni te metas por ahí, zafate, fácil. Y se lo digo con mucha experiencia. Miren, la vida te enseña. Es normal que desde que tenemos conciencia y un poquito de ser malía, ¿verdad? Nos pueda gustar a alguien. Pero también tenemos el discernimiento a través del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Y te digo, si vos sos una persona que ama a Jesús y lo tenés como principio básico, en tu corazón vas a tener la certeza si la persona con la que estás intentando algo te va a llevar a algo bueno. Y también vas a sentir es que no estoy muy segura, no estoy muy seguro, es que no sé cómo llamarle a ese algo que siento. Es el Espíritu Santo diciéndote, hey, deja de ilusionarte con algo que no te lleva a algo bueno, que no te lleva a mí. Poniendo nuestra mirada en el blanco perfecto que es Jesús, tenés esa clave. No te vas a sentir con temor sobre tu futuro matrimonio cuando sabes quién sos en Cristo Jesús y por los frutos de las otras personas. Vamos con lo segundo, y en esto quiero que ustedes me ayuden para finalizar. Tengo miedo de alejarme de Dios hasta el punto de ya no sentir temor ni remordimiento. Esa está bien yuca, porque es un punto donde ya el Espíritu Santo no redarguye, se ha alejado de tanto pecado sin remordimiento, llamémoslo arrepentimiento, porque no queremos cambiar nuestra condición y ya no nos importa. Les pregunto, ¿cuántas veces hemos llegado a normalizar el pecado en nuestras vidas que ya no tenemos temor de hacer sentir triste al Espíritu Santo? Está fuerte, ¿no? Una mentirita chiquitilla. Y nos acostumbramos a mentir, y se los pongo así porque es lo más común en el cristiano, y todos los pecados son por igual. Mienten para ir al trabajo, ponen excusas del por qué llegaron tarde. No, es que fíjese que se cruzó un chucho justamente enfrente de la costa en la que yo venía, y de repente voló el chucho y se fue encima de la costa y dio vueltas y el conductor se tuvo que bajar. Y empiezan con tantas historias todos los días. ¿Qué te ha costado decir? Lo siento, me quedé dormido. Aquí estoy para tu servicio en la iglesia. Es que fíjese, no saben lo que pasó. La señora chambrosa de la calle salió y se empezó a dar duro con no sé quién, y mi mamá, por tratar de defender, se metió y que no sé qué, y cuando le preguntamos a la mamá, nada que ver, ¿verdad? ¿Qué te costaba decir que te agarró la tarde? Fácil. Normalizamos la mentira, y a un punto que no tenemos temor. ¿Qué Dios puede pensar de nosotros? ¿Qué pueden aconsejar en este punto? Donde me da miedo alejarme tanto de Dios que pecar ya no me haga nada, no me haga cosquillitas, no me genere arrepentimiento, no me genere temor ni remordimiento. ¿Alguien? Escojo yo. Gracias. ¿Qué puede aconsejar para que la persona ya no sienta temor de alejarse totalmente de Dios y ya no sentir ese miedo o arrepentimiento por el pecado? Bueno, la verdad esa pregunta la entiendo muy bien porque yo me alejé 6 meses de Dios siendo ministro de alabanza. Entonces, para mí, al estar aquí también es un poquito de temor. Entonces, yo lo que le aconsejo a esa persona que tiene miedo es que pida consejos, que la Biblia lo dice. O sea, los consejos llevan a viejo, pues. Entonces, si tiene alguien de confianza, la mamá, el papá, incluso el pastor, yo lo poco que lo he conocido, sé que lo he visto de confianza. Entonces, yo lo que le aconsejo a esa persona que tiene miedo de alejarse, o incluso se ha alejado y tiene miedo de volver, que pida consejo a alguien de confianza. Muchas gracias. ¿Cómo se llama mi hermano? Moisés. Gracias, mi hermano Moisés, por la confianza y por ese tremendo consejo. Pedir consejo. Les pregunto y no levanten la mano. ¿Quién se había puesto a pensar realmente en su vida y hacer una introspección y analizar toda su vida para saber qué problemáticas pudieran estar viviendo ahorita? Reconocer y tratar de cambiarlos. Si ni siquiera pueden expresar lo que sienten. Estas generaciones últimamente solo viven sintiendo y guardando.
sintiendo, guardando, sintiendo, guardando, al punto del colapso. Y nunca pidieron ayuda. Así que, gracias mi hermano, ese es el mejor consejo que podemos finalizar. Hay muchos más, los podemos contestar después. Si tienen ustedes la confianza y la libertad, tienen a líderes aquí en jóvenes, tienen amistades, tienen a sus pastores, que con mucho gusto están dispuestos a escucharles y apoyarles en todas sus vivencias. No solamente porque no sean los mismos problemas que hayamos vivido, se deban de minimizar. Una vez recuerdo en una prédica de Douglas, comentó que había un niño que se sentía frustrado y súper depresivo porque sus papás no les habían comprado el iPhone 16 que le habían comprado a su hermanito. ¿Quiénes somos para juzgar? Que él lo sienta que es el fin del mundo no significa que deba de ser invalidado. Tómenlo como consejo. Sus vivencias no deben de ser minimizadas. No son inválidas, son importantes para Dios. Entonces, tómense el tiempo de analizar sus vidas y decidir cambiarlas. Porque si no enfrentamos estas problemáticas, no vamos a dejar de tener miedo al futuro y eso va a impedir, y se los finalizo con esto. Si Moisés se hubiera quedado con eso de, no Dios, tengo miedo, no puedo. No solamente iba su vida en juego, iba todo el pueblo de Israel. Cargas tú con la bendición de muchos otros, porque el Señor puso algo valioso en cada uno de ustedes para hacer de bendición para las demás personas. Así que primero dejen que la palabra sea de bendición para nosotros, que nos edifique, y luego llevémosla a los demás.